Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigo que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, pedimos a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Diógenes Odalis Rodríguez, de parte de su hija Yurifurín Brasilia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor.
Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este tiempo de Pascua leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de la Iglesia, como se le llama. Y hoy sale a escena la impronta, la personalidad de Esteban, uno de los primeros, de los 7 diáconos que se instituyeron en la iglesia primitiva para el servicio de los necesitados y las viudas. Es el sentido primero que tiene el diaconado. La palabra diaconía significa servicio. Entonces el diaconado de Esteban entra en escena hoy, pero sobre todo con esta personalidad tan propia de el primer mártir de la iglesia, el protomártir que entregó su vida por Jesucristo. ¿Y qué le hace a Esteban merecedor de este título? Bueno, pues hoy lo hemos visto entrar en escena en el libro de los Hechos de los Apóstoles con esa personalidad tan propia de él, con su carisma, con su convencimiento, con sus convicciones. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, como nos narra hoy el libro de los Hechos, actúa como otro Cristo en medio de ellos, como otro Juan Bautista en medio de ellos. Su palabra, el ardor que le pone a su predicación, el ánimo que le pone a cada convencimiento suyo, tratando de convertir a aquellos incrédulos, aquellos hermanos de él, que eran judíos helénicos, es decir, de lengua griega,
y él les predica con esta belicosidad propia de aquel que no teme lo que venga, porque sabe que está en manos de Dios. Por eso el alboroto que Esteban crea, ese lenguaje que utiliza, esa irreverencia propia de Esteban, lo hacen merecedor por su propio carisma del martirio. Esteban no puede ser de otra manera. Digamos que temperamentalmente Esteban es como es, y por eso entrega su vida, es lapidado. Pero ¿cómo empezó todo? Por el convencimiento que él tenía de cómo había que anunciar, que predicar, que dar testimonio. Esteban es testigo, porque da testimonio hasta la sangre de Jesucristo. Bueno, pues esta mañana vamos a leer, todos estos días vamos a leer un poquitico más sobre estos inicios de los cristianos, de los que van acercándose al Señor a través del testimonio apostólico y van cumpliendo con la palabra que el Señor les tiene. Esteban nos enseña a nosotros hoy a no ser medias tintas a la hora de predicar, a dar testimonio con nuestra fuerza, no solamente la fuerza de nuestra garganta para predicar con palabras, sino también el testimonio que entra hasta los tuétanos, como diría San Pablo, esa espada de doble filo que entra a los tuétanos de nuestra vida y nos hace predicar con ardor y amor la palabra de Dios. Es a lo que de alguna manera el Señor Jesús invitó y sigue invitando en el Evangelio que estamos leyendo, en su vida pública, en su predicación, a todos aquellos que se acercan a Él. No solamente para salir satisfechos de una cena milagrosa, de una multiplicación de los panes que como milagro fue sonado en toda aquella época y en todos aquellos testigos, sino seguirlo a Él por ser Él quien es. Seguir a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. No seguirlo como Él mismo les reprocha a estos discípulos que están siguiéndolo, que están persiguiéndolo más que siguiéndolo, buscando respuestas de preguntas absurdas. Maestro, ¿cómo llegaste aquí? Hay dos barcas, había una barca solamente. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Lo que les sigue interesando a estos seguidores es el milagro. ¿Cómo llegaste? Como esperando una respuesta milagrosa del Señor. No, llegué por el cielo, o salté, o no se preocupen, pero aquí estoy. No, el Señor quiere que ellos descubran en su interior que la fe cristiana, el seguimiento de Él, se realiza en el descubrimiento de su propia persona. Por eso, ante la pregunta que le hacen, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?, el Señor responde como quien ha escuchado otra pregunta equivocada. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Creer en Jesucristo, el camino, la verdad. Creer en Él con esa sencillez y a la vez convencimiento de que cuando uno cree en Él, tiene todo lo que necesita. Esa esperanza puesta en Jesús nos debe ayudar a encontrarlo en el camino de nuestra vida y a seguirlo no por las señales milagrosas que Él hace, sino por quien es Él verdaderamente en nuestra vida. De manera que cuando hay hermanos que se acercan a nuestras iglesias, a nuestros templos, a nuestros grupos de oración, a los grupos de piedad que tenemos en nuestras comunidades católicas, cristianas, lo hagan porque quieren seguir a Jesús, no porque quieren ver milagros, no porque quieren hablar en lenguas, no porque quieren signos y prodigios que les apuntalen su fe, sino porque quieren seguir al Maestro. Y cuando uno escucha la voz del Maestro, uno obedece al Maestro. Entonces el Señor nos invita hoy a nosotros a buscarlo a Él, no por las señales que Él hace, sino porque Él es el camino. Él es el camino que nos conduce al Padre. Él es el camino que nos conduce a la verdadera y única felicidad. Que así sea. Por nuestras necesidades, pidiéndole al Señor que nos ilumine en el camino de la fe.
Pidamos por la Iglesia Universal, para que fiel al mandato del Señor continúe proclamando su palabra, sobre todo aquellos que más la necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones para este mes de abril, para la Iglesia y para el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los que sufren, los presos, los que se sienten solos o abandonados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos de cualquier enfermedad, también los que sufren el coronavirus en nuestro estado de Nueva York y en el mundo, para que salgan sanos y salvos de los hospitales y regresen a darle gracias a Dios con un corazón lleno de júbilo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que sean cada vez más los muchachos y muchachas que descubran al Señor en el camino de su vida y quieran entregarse a Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, especialmente por quien ofrecemos esta Eucaristía, Diógenes Odalis Rodríguez, para que le concedas la paz y lo lleves a la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien, toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan y proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. El camino, la verdad y la vida, dichosos, tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una feliz semana. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.